El mercado huele a sudor, a paja húmeda y a miedo. El sol cae de frente, sin piedad, y entre los gritos de los vendedores se escucha un sonido distinto, un golpe seco, cruel, repetido. Un burro ciego tropieza. Sus patas tiemblan. Sus ojos lechosos miran a la nada. Muévete, bestia inútil. Grita un hombre con voz dura mientras levanta el palo y lo deja caer otra vez sobre el lomo del animal. El burro, llamado Lucero, no huye. No puede. Solo baja la cabeza, como si aceptara el dolor con una dignidad que duele ver. Cada golpe arranca un murmullo del mercado, algunas risas, otras miradas que se apartan rápido, por miedo o por costumbre. Ya no sirve para nada. Ni para cargar estiércol, se burla el comerciante rico, don Eusebio, sacudiendo las monedas en su mano. Es entonces cuando un anciano avanza entre la gente. Sus sandalias están gastadas. Sus manos, agrietadas por años de trabajo. Sus ojos, llenos de una tristeza tranquila. Don Mateo se detiene frente al burro. Escucha su respiración agitada. Siente el temblor que recorre ese cuerpo cansado. Y algo se rompe dentro de su pecho. Déjelo, yo lo compro, dice con voz temblorosa pero firme. El mercado estalla en risas. Nadie entiende. Nadie imagina. Porque ese anciano pobre no está comprando un animal inútil. Está comprando un destino. Esta es la historia de un hombre que salvó a un burro ciego, y como ese mismo animal lo llevó, años después, a una bendición que cambiaría su vida para siempre. Hace muchos años, en una región de caminos polvorientos y campos secos, existía un pueblo donde el mercado era el corazón de todo. Allí no solo se vendían animales, granos o herramientas. Allí se medía el valor de las personas. Y casi siempre, ese valor se pesaba en monedas. En ese mundo mandaba don Eusebio. Don Eusebio no había nacido rico. Eso era lo que más repetía. Pero había aprendido pronto que el dinero, cuando se acumula sin compasión, puede comprar silencios, voluntades y miedo. Era un hombre alto, de espalda recta, bigote espeso y mirada fría. Vestía siempre ropa limpia, botas nuevas, y llevaba un anillo de oro que hacía tintinear contra las monedas cuando las contaba, como si ese sonido le recordara quién era el dueño del lugar. Su puesto en el mercado era el más grande. La sombra más amplia. El lugar donde todos pasaban, aunque no quisieran. Compraba animales viejos por casi nada, los revendía o los exprimía hasta el último aliento. Para él, un burro no era un ser vivo, sino una herramienta. Y cuando la herramienta se rompía, se desechaba. Aquí no estamos para tener lástima, decía a menudo, golpeando la mesa con el puño. El que no sirve, estorba. Los vendedores más pequeños lo escuchaban en silencio. Algunos asentían por miedo. Otros por conveniencia. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Porque don Eusebio tenía algo peor que la fuerza, tenía poder. Lucero, el burro ciego, había sido suyo durante años. Al principio, cuando el animal aún veía, don Eusebio presumía de él. Miren qué fuerza, decía. Este burro vale más que 10. El mercado huele a sudor, a paja húmeda y a miedo. El sol cae de frente, sin piedad, y entre los gritos de los vendedores se escucha un sonido distinto, un golpe seco, cruel, repetido. Un burro ciego tropieza. Sus patas tiemblan. Sus ojos lechosos miran a la nada. Muévete, bestia inútil. Grita un hombre con voz dura mientras levanta el palo y lo deja caer otra vez sobre el lomo del animal. El burro, llamado Lucero, no huye. No puede. Solo baja la cabeza, como si aceptara el dolor con una dignidad que duele ver. Cada golpe arranca un murmullo del mercado, algunas risas, otras miradas que se apartan rápido, por miedo o por costumbre. Ya no sirve para nada. Ni para cargar estiércol, se burla el comerciante rico, don Eusebio, sacudiendo las monedas en su mano. Es entonces cuando un anciano avanza entre la gente. Sus sandalias están gastadas. Sus manos, agrietadas por años de trabajo. Sus ojos, llenos de una tristeza tranquila. Don Mateo se detiene frente al burro. Escucha su respiración agitada. Siente el temblor que recorre ese cuerpo cansado. Y algo se rompe dentro de su pecho. Déjelo, yo lo compro, dice con voz temblorosa pero firme. El mercado estalla en risas. Nadie entiende. Nadie imagina.
Porque ese anciano pobre no está comprando un animal inútil. Está comprando un destino. Esta es la historia de un hombre que salvó a un burro ciego, y como ese mismo animal lo llevó, años después, a una bendición que cambiaría su vida para siempre. Hace muchos años, en una región de caminos polvorientos y campos secos, existía un pueblo donde el mercado era el corazón de todo. Allí no solo se vendían animales, granos o herramientas. Allí se medía el valor de las personas. Y casi siempre, ese valor se pesaba en monedas. En ese mundo mandaba don Eusebio. Don Eusebio no había nacido rico. Eso era lo que más repetía. Pero había aprendido pronto que el dinero, cuando se acumula sin compasión, puede comprar silencios, voluntades y miedo. Era un hombre alto, de espalda recta, bigote espeso y mirada fría. Vestía siempre ropa limpia, botas nuevas, y llevaba un anillo de oro que hacía tintinear contra las monedas cuando las contaba, como si ese sonido le recordara quién era el dueño del lugar. Su puesto en el mercado era el más grande. La sombra más amplia. El lugar donde todos pasaban, aunque no quisieran. Compraba animales viejos por casi nada, los revendía o los exprimía hasta el último aliento. Para él, un burro no era un ser vivo, sino una herramienta. Y cuando la herramienta se rompía, se desechaba. Aquí no estamos para tener lástima, decía a menudo, golpeando la mesa con el puño. El que no sirve, estorba. Los vendedores más pequeños lo escuchaban en silencio. Algunos asentían hombres. Pero el tiempo pasó. La vista de Lucero se fue apagando lentamente, como una vela en una habitación sin ventanas. Y con cada día que el burro tropezaba, la paciencia de don Eusebio se hacía más corta. Inútil. Le gritaba. Me estás haciendo perder dinero. Los golpes comenzaron como castigo. Luego se volvieron costumbre. En el mercado, algunos desviaban la mirada. Otros se reían nerviosos. Es su animal, murmuraban. Puede hacer lo que quiera. Y así, la crueldad se volvió normal. Como el polvo. Como el calor. Como la injusticia. Don Eusebio disfrutaba humillar. Especialmente a los pobres. Si trabajan como piensan, nunca saldrán del barro, decía burlándose de los ancianos. Dios no paga cuentas. Cada palabra suya llevaba soberbia. Cada gesto, desprecio. Porque en su corazón había una idea fija, el mundo pertenece a los fuertes, y la compasión es solo para los tontos. Pero hay algo que don Eusebio nunca entendió. La codicia puede llenar las manos, pero vacía el alma. Y mientras él se creía dueño del destino de todos, el destino ya estaba escribiendo otra historia. Una que no se compra con monedas. Una que comienza con un anciano pobre y un burro ciego. A pocas calles del mercado, donde el ruido se apagaba y el polvo se asentaba lentamente, vivía don Mateo. Su casa era pequeña, de paredes de barro y techo de tejas viejas, pero siempre olía a pan recién hecho y a leña encendida. No había lujos. No había oro. Pero había algo que muchos en el pueblo habían perdido hacía tiempo, paz. Don Mateo tenía 60 años. Su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo bajo el sol, y sus manos eran ásperas, surcadas por grietas profundas que contaban historias de siembra, cosecha y sacrificio. Caminaba despacio, no por debilidad, sino porque había aprendido a observar el mundo con calma. Decía que quien camina rápido, no ve lo que Dios pone en el camino. Vivía con su esposa Rosa, una mujer de cabello canoso y mirada dulce, que aún cantaba mientras barría el patio. Juntos cuidaban de su nieto Tomás, un niño de 8 años, curioso y despierto, cuyos padres habían partido demasiado pronto. Dejándolo en manos de esos abuelos que lo amaban como si fuera un regalo tardío del cielo. La vida de don Mateo no era fácil. A veces faltaba el pan. A veces el frío se colaba por las rendijas de la casa. Pero cada mañana comenzaba igual, con una oración sencilla. Gracias, Señor, por un día más, murmuraba, con las manos juntas. Tú sabes lo que necesitamos. Porque don Mateo creía algo con una fe que no hacía ruido, Dios nunca abandona a sus hijos. En el pueblo, muchos lo consideraban un hombre bueno, pero ingenuo. Es demasiado blando, decían algunos. Así nunca va a prosperar. Don Mateo escuchaba, sonreía, y seguía con su vida. Sabía que no todos entienden la paciencia, ni la esperanza que nace cuando uno ya lo ha perdido casi todo.
Aquel día, cuando fue al mercado a vender unas pocas verduras, escuchó los gritos. Luego los golpes. Y finalmente, el silencio pesado que precede al dolor. Lucero. El burro estaba atado a un poste, con la cabeza baja, respirando con dificultad. Sus ojos blanquecinos no reaccionaban a la luz ni al movimiento. Sus orejas se movían nerviosas, captando sonidos que no podía ubicar. Cada cicatriz en su lomo hablaba de años de trabajo y de castigo. Don Mateo se acercó despacio. Extendió la mano. El burro se sobresaltó, pero no retrocedió. Tranquilo, hijo, susurró el anciano. No te haré daño. En ese instante, algo ocurrió. Lucero apoyó la cabeza contra el pecho de don Mateo. Fue un gesto pequeño, pero profundo. Como si reconociera, sin ver, un corazón parecido al suyo. ¿Estás loco? Se rió un vendedor. Ese animal no vale nada. Don Mateo miró al burro. Luego a don Eusebio. Tal vez para usted no, respondió. Pero sigue respirando. Y mientras hay vida, hay propósito. Don Eusebio soltó una carcajada amarga. Llévatelo. Me ahorras el trabajo de enterrarlo. Con las pocas monedas que tenía, don Mateo compró a Lucero. Sabía que eso significaría menos comida esa semana. Quizás más trabajo. Quizás más burlas. Pero también sabía algo más, lo que hoy parece una maldición, mañana puede ser una bendición. El camino de regreso fue lento. El burro tropezaba. Don Mateo lo sostenía. Tomás los esperaba en la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa. Abuelo, ¿por qué estás ciego? Preguntó en voz baja. Don Mateo se agachó junto al niño. Porque la vida a veces golpea fuerte, dijo. Pero no por eso dejamos de cuidar. Rosa salió, observó la escena, y sin decir una palabra, trajo agua fresca y un poco de pan viejo. Esa noche, mientras el burro descansaba bajo un techo improvisado, don Mateo volvió a orar. No pidió riqueza. No pidió milagros. Solo pidió fuerzas. Porque sin saberlo, al abrir la puerta de su casa a un burro ciego, había abierto también la puerta a un plan mucho más grande. Un plan escrito con líneas torcidas. Un plan que aún nadie en el pueblo podía imaginar. Los días siguientes no trajeron alivio. Trajeron pruebas. Lucero no mejoraba. Sus pasos seguían inseguros. A veces chocaba contra las paredes del pequeño corral. Otras veces se quedaba inmóvil, respirando hondo, como si el mundo fuera demasiado grande para alguien que no podía verlo. Don Mateo lo observaba en silencio, con el corazón apretado, preguntándose si había hecho lo correcto. Cada mañana lo guiaba con cuidado. Le hablaba. Le cantaba en voz baja, como se canta a un niño enfermo. Tranquilo, hijo, aquí estás a salvo, repetía, una y otra vez. Pero el pueblo no veía compasión. Veía locura. Cuando don Mateo pasaba por la calle con el burro, los murmullos lo seguían como sombras. Ahí va el viejo que tira el dinero, decía uno. Ni para él tiene, y ahora cuida animales rotos, se burlaba otro. En el mercado, don Eusebio observaba desde lejos, con una sonrisa torcida. El anciano había pagado. El burro ya no era su problema. Pero algo le molestaba profundamente, que alguien encontrara valor donde él solo veía desperdicio. Un día, don Mateo llevó a Lucero cerca del pozo común, para que bebiera agua fresca. El burro avanzaba despacio, temblando, siguiendo la voz del anciano. En ese momento, don Eusebio apareció, acompañado de otros comerciantes. Mírenlo, dijo en voz alta. El salvador de bestias inútiles. Las risas estallaron. ¿Cuánto te pagará Dios por eso, viejo? Añadió. Porque aquí abajo no ganas nada. Don Mateo levantó la vista. Sus ojos no mostraban rabia. Solo una tristeza serena. No apresure su juicio, respondió con calma. Dios nunca abandona a sus hijos. Don Eusebio frunció el ceño. Dios no da de comer a los tontos, escupió. La fe no llena estómagos. Y como si quisiera demostrarlo, empujó al burro con el pie. Lucero cayó de costado, soltando un rebuzno ahogado. Tomás, que había acompañado a su abuelo, corrió hacia él. No. Gritó el niño, con lágrimas en los ojos. El corazón de don Mateo latía con fuerza. Se agachó junto al burro,
Acarició su cuello tembloroso y ayudó a levantarlo. Sus manos temblaban. No de miedo. De impotencia. La crueldad puede ser un pecado mortal, dijo en voz baja, sin mirar a don Eusebio. Aunque el mundo la aplauda. El silencio fue breve. Luego regresaron las risas. Está loco, murmuraban. Habla como profeta y vive como mendigo. Esa noche, el sufrimiento aumentó. Lucero dejó de comer. Su respiración se volvió pesada. El frío de la madrugada se coló por sus huesos cansados. Don Mateo pasó la noche en vela, cubriéndolo con una manta vieja, frotando sus patas, rezando en silencio. Rosa se acercó, preocupada. Mateo, quizás no sobrevivirá, susurró. El anciano cerró los ojos. Si Dios lo permitió, es porque hay un propósito, respondió. Aunque no lo entienda. Afuera, el viento golpeaba la casa. Adentro, la fe era lo único que no se quebraba. Y mientras el pueblo dormía creyendo que el anciano había cometido el mayor error de su vida, la prueba apenas comenzaba. Porque cuando uno decide hacer el bien, el mundo rara vez aplaude primero. Pero Dios observa. Siempre observa. Y la historia aún no había mostrado su rostro más oscuro, ni su luz más profunda. La madrugada llega sin avisar. Trae un frío que cala los huesos y un silencio tan profundo que hasta el alma parece escucharse a sí misma. Don Mateo no ha dormido. Está sentado junto al lucero, con una lámpara de aceite casi apagada. El burro respira con dificultad. Cada aliento es un esfuerzo. Su cuerpo, antes fuerte, ahora tiembla como hoja seca. El anciano acerca la oreja a su pecho, escucha el latido débil, irregular. Aguanta, hijo, aguanta, murmura, con la voz quebrada. De pronto, Lucero se incorpora con dificultad. Da un paso. Luego otro. Tropieza. Sale del pequeño corral y avanza, como si algo invisible lo llamara. Don Mateo se levanta de golpe. ¿A dónde vas? Pregunta, alarmado. El burro camina hacia el camino viejo que sale del pueblo. Es de noche. No hay luna. Solo estrellas lejanas y el sonido del viento entre los árboles. Don Mateo no entiende, pero no lo deja solo. Toma una cuerda y lo sigue, guiándolo con cuidado. Caminar así, en la oscuridad, es peligroso. El suelo está lleno de piedras. El anciano siente como el frío le corta la piel. Sus piernas duelen. Su respiración se agita. Pero algo dentro de él le dice que no debe detenerse. La fe mueve montañas, susurra, como si esas palabras pudieran sostenerlo. Llegan a un descampado, cerca del viejo barranco donde nadie va desde hace años. Lucero se detiene. Se tambalea. Y cae. Esta vez no intenta levantarse. Don Mateo se arrodilla. Las lágrimas le brotan sin permiso. Señor, no ahora, dice. No después de todo. El burro emite un sonido bajo, casi un lamento. Su cabeza se mueve, como señalando el suelo. Don Mateo no entiende. Pasa la mano por la tierra húmeda. Siente algo duro. Escarba un poco, pero no ve nada claro en la oscuridad. Mañana, decide. Mañana volveremos. Con un esfuerzo enorme, carga parte del peso del animal y lo lleva de regreso a casa. Rosa y Tomás los reciben en silencio. El niño corre a traer agua. Rosa enciende más leña. ¿Por qué no lo dejamos?, pregunta ella con el corazón apretado. Te estás consumiendo. Don Mateo niega con la cabeza. No abandono lo que Dios puso en mis manos, responde. Dios nunca abandona a sus hijos. Los días siguientes son los más duros. Lucero no puede levantarse. Don Mateo le da agua gota a gota, le limpia las heridas, le habla. Le promete que no está solo. El pueblo se entera. Ahora sí se volvió loco, dicen. Cuida a un animal moribundo mientras su familia pasa hambre. Algunos se acercan solo para burlarse, y cuando resucita, se ríen. ¿O esperas que te deje herencia? Don Mateo no responde. La fe no discute. La fe resiste. Una noche, cuando el cansancio lo vence, el anciano se queda dormido junto al burro. Sueña con un camino iluminado, con una voz que no ve, pero que reconoce. Confía, dice la voz. Todo tiene un propósito. Al amanecer, algo cambia.
Lucero abre los ojos. No ve, pero se mueve con más fuerza. Come un poco. Su respiración se calma. Don Mateo siente un alivio que le afloja el pecho. Llora en silencio. Gracias, susurra. El rescate no fue solo del burro, fue del corazón del anciano. Y mientras el pueblo seguía creyendo que don Mateo estaba perdiéndolo todo, en realidad estaba a punto de encontrar algo que cambiaría su destino. Algo enterrado no solo en la tierra, sino en el tiempo. Porque a veces, cuando uno salva una vida, esa vida guarda un secreto. Un secreto que solo se revela a quien supo esperar. Pasaron los días, luego las semanas. El tiempo, cuando se vive en silencio y esperanza, no avanza, se posa. Lucero comenzó a recuperarse lentamente. Ya no se desplomaba al caminar. Sus pasos seguían torpes, pero había fuerza en sus patas. Su lomo dejó de temblar. Su respiración se volvió profunda, acompasada, como el ritmo tranquilo de alguien que vuelve a confiar. Don Mateo lo observaba cada mañana mientras el sol entraba por el patio. Había algo distinto en el animal, algo que no sabía explicar. Lucero escuchaba. Escuchaba más que cualquier otro burro que don Mateo hubiera conocido. Cuando el viento cambiaba, levantaba las orejas. Cuando alguien se acercaba por el camino, se giraba en la dirección exacta. Cuando Tomás corría jugando, Lucero se apartaba justo a tiempo, como si pudiera verlo. «Abuelo, parece que sabe», decía el niño con asombro. Como si recordara, don Mateo no respondía, pero en su interior una inquietud suave comenzaba a crecer. Cada tarde, al llevarlo a pastar, Lucero insistía en caminar hacia el mismo lugar, el viejo camino del barranco. El mismo al que había ido aquella noche oscura, cuando estuvo a punto de morir. «No, hijo, por ahí no», decía don Mateo, tirando suavemente de la cuerda. Pero el burro se detenía, clavaba las patas, rebuznaba abajo, con insistencia. No era capricho, era dirección. Una tarde, vencido por la curiosidad y por esa voz interior que nunca lo había engañado don Mateo, decidió seguirlo. El camino estaba cubierto de maleza. Nadie lo transitaba desde hacía años. El aire era más frío. Las piedras crujían bajo los pasos. Don Mateo sentía cómo el corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de expectativa. Si Dios lo permitió, es porque, murmuraba, sin terminar la frase. Al llegar al descampado, el burro se detuvo justo donde había caído aquella noche. Golpeó el suelo con una pata, una vez, luego otra. Don Mateo se agachó, tocó la tierra, escarbó con las manos, sintió algo sólido, quitó más tierra. Apareció una madera vieja, una tapa. El anciano contuvo el aliento. Con esfuerzo, levantó la tabla. Debajo había un pequeño cofre de hierro oxidado. No era grande, pero era real, pesado. Sus manos temblaban, su boca estaba seca, su corazón parecía querer salirse del pecho. «Dios mío», susurró, no lo abrió allí, no podía, sentía que no era el momento. Cubrió de nuevo el lugar, marcándolo en su memoria, y regresó a casa con Lucero. Esa noche no durmió. Los recuerdos comenzaron a ordenarse. Historias viejas que había escuchado de niño. Un antiguo terrateniente que había escondido su riqueza antes de morir. Un burro fuerte, inteligente, entrenado para volver siempre al mismo lugar. Y entonces lo entendió. Lucero no había llegado por casualidad a manos de don Eusebio. Había sido comprado, usado y luego descartado cuando dejó de ver. Pero el animal recordaba el camino, recordaba el lugar. Dios escribe con líneas torcidas, murmuró don Mateo, con lágrimas en los ojos. Y yo dudé. Se arrodilló junto al burro. Apoyó la frente en su cuello. «Perdóname», dijo. «No sabía el tesoro que eras». No habló del cofre a nadie. Ni a Rosa. Ni a Tomás. Sabía que debía actuar con prudencia. La codicia despierta rápido en los corazones cansados. Durante días preparó todo en silencio. Un saco. Una pala pequeña. Pan seco. Agua. No por ambición, sino por obediencia. Porque cuando Dios revela algo, también observa qué hacemos con ello. Y mientras don Mateo se preparaba para regresar al barranco, una sombra comenzaba a moverse en el pueblo. Un rumor. Una mirada curiosa. Un oído atento. La bendición había sido revelada, pero aún debía ser probada. El amanecer llega cubierto de niebla. Una de esas mañanas en las que el mundo parece suspendido, como si contuviera la respiración. Don Mateo sale de su casa sin hacer ruido. Lleva un saco al hombro, la pala pequeña atada con una cuerda, y pan envuelto en un trapo. Rosa lo observa desde la puerta, con los ojos llenos de preguntas que no formula. «Ve con Dios», le dice finalmente. «Y vuelve con paz». Don Mateo asiente. «Todo tiene un propósito», responde. Lucero espera. Quieto. Sereno. Como si supiera que ese día no es uno cualquiera. El camino hacia el barranco es largo. El suelo aún está húmedo por el rocío. Las piedras resbalan.
El aire huele a tierra viva. Don Mateo siente el cansancio en las piernas, pero no se detiene. Cada paso está acompañado por una certeza silenciosa. Lucero avanza con decisión. No duda. No se equivoca. En los tramos más difíciles, se detiene y rebuzna suavemente, como avisando de un desnivel o una raíz traicionera. El anciano sonríe. La fe mueve montañas, murmura. Y a veces, también guía a los ciegos. A mitad del camino, el viento se levanta. Sopla fuerte. Las ramas crujen. Don Mateo siente por primera vez una punzada de miedo. Mira atrás. El pueblo ya no se ve. Solo campo abierto y silencio. ¿Y si estoy equivocado? Piensa. ¿Y si todo fue una ilusión? Se detiene. Apoya las manos en las rodillas. Cierra los ojos. Señor, susurra. Si esto no es tu voluntad, detén mis pasos. Lucero se acerca. Apoya la cabeza contra su pecho. El contacto es cálido. Real. Don Mateo abre los ojos. Respira hondo. El miedo se disuelve, como niebla al sol. Siguen. Cuando llegan al descampado, el lugar parece distinto. Más tranquilo. Más expectante. Don Mateo se arrodilla y comienza a cavar donde recuerda. La tierra cede. El cofre aparece de nuevo, cubierto de óxido y raíces. Con esfuerzo, lo saca. El peso es inconfundible. Sus manos tiemblan al abrirlo. Dentro hay monedas antiguas, piezas de oro opacas por el tiempo, algunas joyas envueltas en tela. No es un tesoro de cuentos, es un tesoro real. Visible. Tangible. Don Mateo se queda en silencio. No ríe. No grita. Llora. Lágrimas lentas. Agradecidas. Dios nunca abandona a sus hijos, dice en voz alta, con la voz quebrada. Cierra el cofre. No toma todo. Solo una parte. La suficiente. La codicia puede ser un pecado mortal, se recuerda a sí mismo. Y no quiero que esta bendición se vuelva maldición. Antes de irse, mira a Lucero. Tú me trajiste hasta aquí, le dice. Pero fue Dios quien guió tus pasos. Regresan con el sol ya alto. Don Mateo siente algo nuevo en el pecho. No es euforia. Es responsabilidad. No sabe aún que ese regreso no pasará desapercibido. Que hay ojos observando. Que hay corazones consumidos por la envidia. Porque cuando Dios bendice en silencio, el ruido del mundo no tarda en aparecer. Y la próxima vez que vuelva al barranco, no estará solo. La codicia tiene un oído fino. Escucha incluso lo que se dice en susurros. Don Mateo creyó haber sido prudente. No habló del cofre. No cambió su forma de vestir. No compró nada ese mismo día. Pero hay cosas que no se esconden, la calma en el rostro, el paso más firme, la luz nueva en los ojos. ¿Y eso? Don Eusebio lo notó. Desde su puesto en el mercado, observó al anciano pasar con Lucero. El burro caminaba más seguro. Don Mateo ya no bajaba la mirada. No sonreía con miedo. Sonreía con paz. Y esa paz le resultó insoportable. Algo esconde ese viejo, murmuró don Eusebio, apretando las monedas en su mano. Esa misma tarde llamó a Ramiro, uno de sus hombres. Flaco, nervioso, siempre dispuesto a obedecer a cambio de unas monedas. Síguelo, ordenó don Eusebio. Quiero saber qué hace y a dónde va con ese animal. Ramiro dudó. Dicen que está loco, dijo. Que habla de Dios y propósitos. Don Eusebio lo miró con desprecio. La fe es una excusa para esconder oro, respondió. Y el oro siempre deja rastro. Los días siguientes, Ramiro observó. Vio cómo don Mateo preparaba provisiones. Cómo salía temprano con el burro. Cómo tomaba siempre el mismo camino. El viejo camino olvidado. Cuando Ramiro regresó con la noticia, los ojos de don Eusebio brillaron como los de un depredador. Sabía que ese animal escondía algo, dijo. Siempre lo supe. ¿Y si no hay nada? Preguntó Ramiro, inquieto. Don Eusebio sonrió. Entonces lo obligaremos a decirlo. La segunda expedición fue distinta. Don Mateo sentía el aire pesado. Lucero avanzaba, pero de vez en cuando se detenía, inquieto.
rebuznaba bajo. Giraba la cabeza. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó el anciano, acariciándole el cuello. El burro golpeó el suelo con la pata. Nervioso. Tranquilo, dijo don Mateo. Dios va delante. Pero su corazón comenzó a latir con fuerza. Una sensación antigua. La de no estar solo. Al llegar al barranco, el silencio era espeso. Demasiado. Don Mateo se agachó para cavar, cuando una voz rompió el aire. Bonito lugar para esconder riquezas, ¿no crees? Don Mateo se giró. Allí estaba don Eusebio. A su lado, Ramiro. Ambos con palos en las manos. Lucero relinchó, inquieto. ¿Qué hace usted aquí? Preguntó don Mateo, levantándose con dificultad. Don Eusebio aplaudió lentamente. Vine por lo que es mío. Nada de aquí le pertenece, respondió el anciano. No apresure su juicio. Ese burro era mío, gruñó don Eusebio. Si encontró algo, lo hizo con lo que yo compré. Ramiro miraba el cofre medio enterrado. Tragó saliva. Don Eusebio, murmuró. Esto no se siente bien. Cállate, rugió. La codicia no espera permiso. Don Mateo cerró los ojos un instante. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. Dios nunca abandona a sus hijos, susurró. Lucero se colocó delante de él, como escudo. Y en ese momento, el anciano supo que la prueba final había llegado. Que la fe, para ser verdadera, debía sostenerse incluso frente al miedo. Porque cuando el mal se revela sin máscara, solo queda confiar. El viento sopla con fuerza repentina, levantando polvo y hojas secas. El barranco parece cerrarse sobre ellos, como si la tierra misma escuchara. Don Eusebio da un paso al frente. Sus botas aplastan la hierba con desprecio. Entrégame el cofre, exige. Y tal vez te deje ir. Don Mateo lo mira a los ojos. No hay desafío en su mirada. Hay convicción. No todo lo que se toca se posee, responde. La codicia puede ser un pecado mortal. Ramiro aprieta el palo entre sus manos. Suda. Don Eusebio, vámonos, susurra. Esto no es correcto. ¿Correcto? Ruge el comerciante. Correcto es no morir pobre. De pronto, don Eusebio ríe. Una risa dura. ¿Sabes cuántas veces golpeé a ese burro? Confiesa. ¿Cuántas noches lo dejé sin agua? Y mira, aún así me trajo oro. Don Mateo siente un fuego subirle al pecho. Sus manos tiemblan. Ese animal sobrevivió a usted, dice. No gracias a usted. Lucero relincha con fuerza. Da un paso al frente. Patea el suelo. El barranco responde con un crujido profundo. Ramiro retrocede. ¿Escuchó eso? Pregunta, aterrado. Don Eusebio no escucha. No ve. Solo ve el cofre. Se lanza hacia él. En ese instante, la tierra cede. Una porción del suelo, debilitada por las lluvias, se desmorona. Don Eusebio pierde el equilibrio. Grita. Intenta aferrarse a una raíz, se rompe. Ayúdame. Grita. Mateo. Don Mateo corre. Se arrodilla. Extiende la mano. Agárrese. Grita. Pero don Eusebio, en su desesperación, intenta empujarlo para subir. El anciano pierde el equilibrio. Lucero se interpone, empujando a don Mateo hacia atrás con su cuerpo. Un segundo después. Don Eusebio cae. El golpe resuena seco. Final. Ramiro cae de rodillas, llorando. Dios mío, balbucea. Perdón, perdón. Don Mateo se queda inmóvil. El corazón le late con violencia. Se arrodilla. Llora. No de alegría. De temor reverente. Dios escribe con líneas torcidas, susurra. Y aún así, escribe justicia. El viento se calma. El barranco guarda silencio. Lucero se acerca. Apoya la cabeza en el hombro del anciano. Ambos están a salvo. Ni una herida. Ni un rasguño. Don Mateo mira al cielo. Si Dios lo permitió, dice. Es porque había llegado el momento. Regresa a casa en silencio. Con el cofre. Con el alma temblando.
con la certeza de haber sido protegido. La justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega, llega completa. Don Mateo regresa al pueblo cuando el sol ya empieza a caer. Sus pasos son lentos. No por cansancio. Por respeto. Porque siente que trae algo sagrado entre las manos. Rosa lo ve entrar al patio. Lo reconoce desde lejos. Algo en su postura ha cambiado. Deja el cántaro. Se acerca. ¿Estás bien? Pregunta, con un hilo de voz. Don Mateo asiente. Coloca el saco en el suelo. Abre el cofre. El brillo opaco del oro ilumina por un instante las paredes humildes. Rosa lleva la mano a la boca. Las lágrimas brotan sin permiso. Dios mío, Tomás se acerca despacio. No grita. No salta. Mira. Aprende. Abuelo, susurra. ¿Es un milagro? Don Mateo cierra el cofre. Es una responsabilidad, responde. Dios nunca abandona a sus hijos. Esa misma semana, la casa cambia sin perder su alma. Se compra harina. Aceite. Leña suficiente para el invierno. Don Mateo paga deudas viejas que lo perseguían como sombras. Repara el techo. Refuerza la puerta. No compra lujos. Compra tranquilidad. La noticia corre. El mercado murmura. El viejo Mateo, dicen. Tenía razón. Algunos bajan la cabeza. Otros piden perdón. Nos equivocamos, admite un vecino. Te juzgamos. Don Mateo sonríe con humildad. No apresures tu juicio, repite. Todo tiene un propósito. Comparte pan. Ayuda a los necesitados. Compra animales para quienes no tienen. El pueblo aprende, tarde, pero aprende. Y en cada gesto, en cada moneda bien usada, se siente una verdad sencilla: lo que hoy parece maldición, mañana puede ser bendición. Lucero observa desde el corral. Tranquilo. Presente. Como si supiera que su misión aún no ha terminado. El dinero nunca fue el final del camino. Solo fue la llave. Don Mateo lo entendió desde el principio. Cada moneda tenía un propósito, y uno de ellos respiraba cerca, en el corral, esperando con paciencia. Lucero seguía ciego. Había recuperado fuerzas, sí. Caminaba con firmeza, comía bien, descansaba bajo sombra. Pero sus ojos seguían cubiertos por ese velo blanquecino que lo separaba del mundo visible. Aún así, nunca se quejaba. Nunca se mostraba inquieto. Parecía aceptar la vida tal como venía, con una serenidad que conmovía. Una tarde, mientras don Mateo le limpiaba el rostro con un paño húmedo, notó algo distinto. El burro no apartó la cabeza. No se estremeció. Parecía confiar por completo. «Has hecho más por mí que muchos hombres», le dijo el anciano en voz baja. «¿Y ahora me toca a mí?», preguntó. Investigó. Viajó a un pueblo cercano donde vivía un curandero anciano, un hombre sencillo que había aprendido de plantas, ungüentos y paciencia. No prometía milagros. Prometía intentarlo. «La fe mueve montañas», dijo don Mateo al dejar a Lucero. «Y si Dios quiere, veremos». El tratamiento fue largo. Doloroso. Lucero resistió en silencio. Don Mateo no se movió de su lado. Oraba. Esperaba. Agradecía incluso la espera. Una mañana, el curandero retiró el último vendaje. El sol entró por la puerta. Lucero parpadeó. Una vez. 2 veces. Retrocedió. Luego avanzó. Sus ojos, antes apagados, reaccionaron a la luz. El burro relinchó, confundido. Giró la cabeza. Vio. Vio a don Mateo. El anciano cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían libres. «Gracias», repetía. «Gracias, Señor». Lucero dio un paso. Luego otro. Corrió. Libre. Seguro. Vivo. Con los años, la familia prosperó sin perder humildad. Tomás creció escuchando la historia una y otra vez. Don Mateo envejeció en paz. Lucero vivió rodeado de cuidado, pastando bajo cielos abiertos, con ojos que ahora podían ver la bondad que siempre había sentido. Porque cuando Dios restaura, lo hace por completo.
Esta no es solo la historia de un anciano y un burro ciego. Es la historia de todos aquellos que, alguna vez, fueron llamados tontos por hacer el bien. De quienes extendieron la mano cuando nadie miraba. De quienes eligieron la compasión cuando el mundo eligió la burla. Don Mateo nunca buscó riqueza. Buscó hacer lo correcto. Y en ese acto sencillo, comprar a un animal despreciado, cuidarlo, no abandonarlo, estaba sembrando sin saberlo una semilla eterna. Porque Dios nunca abandona a sus hijos. Aunque el camino sea largo. Aunque la noche sea fría. Aunque el juicio de los demás duela más que el hambre. Lucero, ciego y golpeado, llevaba dentro un propósito que nadie vio. Ni siquiera don Mateo al principio. Pero lo que hoy parece maldición, mañana puede ser bendición. Y a veces, Dios esconde sus regalos en lo que el mundo rechaza. Don Eusebio creyó que el poder lo hacía intocable. Creyó que la fuerza le daba derecho. Pero la codicia puede ser un pecado mortal, porque ciega el alma antes que los ojos. La justicia llegó. No con gritos. No con venganza. Llegó como llegan las verdades inevitables, cuando ya no se pueden evitar. Esta historia nos recuerda algo profundo y necesario: no apresures tu juicio. No midas el valor por la apariencia. No confundas éxito con bendición. Tal vez hoy estés pasando por una prueba. Tal vez cargas con algo que parece inútil, pesado, sin sentido. Recuerda esto: Dios escribe con líneas torcidas, y aún así, su mensaje es perfecto. Si Él lo permitió, es porque todo tiene un propósito. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias por acompañarme. Cuéntame en los comentarios qué parte tocó tu corazón. Te invito a que te suscribas, dejes tu like y compartas este video. Y no olvides que en tu pantalla hay más historias que, como esta, nos recuerdan que la fe, la compasión y la paciencia siempre encuentran su recompensa.